quiero hacer un reconecte de lo que vimos la última vez con nuestro hermano René, y es precisamente algo que él mencionaba sobre el servicio que glorifica a Dios. Una de las últimas cosas que él estaba enseñando era el tema de cómo Jesús fue el modelo perfecto de alguien que nos modeló cómo se tiene que servir. Él básicamente nos llevó a dos textos que estuvo desarrollando muy buenos, y quisieras preguntarle si alguno de ustedes recuerda la relación que hacía entre el texto de Daniel y entre el texto de Mateo 10:45, cuando, así resumido, ahí en Daniel capítulo 8, si no estoy mal, eh, se presenta a Daniel en una visión viendo al anciano de días, viendo al hijo del hombre, y dice que este hijo del hombre se acerca al anciano de días y se le fue entregado dominio, gloria, reinos, para que básicamente todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas le sirvieran, o sea, se acercaban al hijo del hombre para servir. Pero René nos compartía que en Marcos 10:45, en palabras de Jesús, él mencionó que el Hijo del Hombre vino para ser servido. Sino, o sea, él no vino, perdón, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguien recuerda cuál era esa relación entre el texto de Daniel y el texto de Marcos? Una traducción del idioma original para hijo de hombre es simplemente el hijo de un ser humano. Hijo de hombre, hijo de ser humano. Y algo que veíamos es que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se adjudica este título, los fariseos se van hacia atrás, básicamente se indignan porque inmediatamente saben que el que se nombre de esa manera es porque se está haciendo igual a Dios, porque evidentemente los fariseos conocían todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, incluyendo las profecías de Daniel. Entonces, escuchar que un ser humano común y corriente, desde el punto de vista de los fariseos, venga un ser humano común y corriente, nacido en Belén, un Galileo, cuyo padre y madre ya todos conocían, los hermanos también, y que este hombre diga que es el Hijo del Hombre, y que de remate diga que no vino a ser servido, sino para servir, poniendo en aparente contradicción a Daniel, era una blasfemia para ellos. Daniel, le puedo dar el texto de Daniel 7, Daniel 7:13. Es la visión de las 4 veces de Daniel. Entonces, en el versículo 13 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió, o sea, aquí está hablando de dos personas diferentes, que se dirigió al anciano de días. La segunda persona de la Trinidad se estaba dirigiendo hacia la primera persona de la Trinidad y fue presentado ante él. Y miren, versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? O sea, se le entregó todo esto a este hijo de hombre con un propósito. Versículo 14, ¿para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y ahí aclara, este dominio de este hijo de hombre va a ser un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, si nos vamos a Marcos 10:44, en palabras de Jesús, hablando de esta petición de Jacobo y Juan, de cómo querían ser el mayor, y que se sentaran en la diestra cuando llegara en su reino. Entonces viene Jesús y dice, desde el 41, voy a leer: al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolo junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Es interesante que otra vez Jesús no está contradiciendo a Daniel, otra vez está haciendo este complemento. Daniel a lo que está apuntando son las dos cosas. Primero, identificar a este hijo de hombre y segundo, qué es lo que va a acontecer al final de los días con este hijo de hombre. Para ese momento de la historia en Marcos no era en el fin de los tiempos aún. Sin embargo, era súper importante que Jesús aclarara quién era. O sea, en su primera venida, él tenía que identificarse quién era. Y evidentemente todo lo que él hizo durante su ministerio tenía un propósito. Y el propósito es que la gente identificara quién era él. Evidentemente el Espíritu Santo comenzaba a hacer esta labor. Entonces, cuando dice que el Hijo del Hombre vino, no vino, perdón, para ser servido, es precisamente bajo el criterio y bajo el estándar que sus discípulos pensaban que él iba a ser servido. Jesús lo que está atacando es esa mala concepción del servicio que sus discípulos estaban teniendo. Ahora bien, viene Jesús y reenfoca el sentido del servicio. Miren, ustedes están entendiendo mal el servicio. Si bien es cierto, el Hijo de Hombre, ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y este servicio se va a traducir en el acto más grande, que es dar su vida en rescate por muchos. Pero hasta que ese momento llegara, él fue una persona que les modeló el servicio a sus discípulos. Jesús fue alguien que les modeló el servicio. Por eso hago este reconecte junto con lo que estábamos viendo con nuestro hermano René, porque lo que vamos a ver hoy básicamente es lo que la base del servicio es. Y para una práctica correcta, hermanos y hermanas, necesitamos la teología correcta, necesitamos la base correcta, y esto que René estuvo hablando es el pase perfecto que nos dirige a eso. Entonces lo que queremos ver hoy es la teología del servicio, una teología del servicio, y aquí les voy a poner el texto de Pedro en la Reina Valera porque hay muchas frases que me llaman la atención y que lo vamos a contrastar con la versión de las Américas. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, nos está presentando una, un resumen sencillo de la teología del servicio. Si ustedes analizan las palabras que yo he resaltado, y lo pueden hacer en sus Biblias también, en Primera de Pedro 4, gracias. En Primera de Pedro 4, del 10 al 11, estamos viendo, lo voy a leer aquí, como está ahí proyectado, dice cada uno según el don que ha recibido. Ese es un punto importante. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, un contexto rápido es que este versículo, estos versículos que ustedes están leyendo, Pedro se los estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que por esa persecución estaban siendo dispersos. Pero a pesar de esa tribulación, esa iglesia seguía reuniéndose. A mí me encanta escuchar muchos testimonios e historias en muchos documentales de la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia temprana, de cómo en varios países donde hasta el día de hoy el cristianismo sigue siendo perseguido, aún en esa condición, en el buen salvadoreño la gente se rebusca por seguirse reuniendo. ¿Cómo explican ustedes que a pesar de tener sus vidas en juego, esta gente se ponen de acuerdo de alguna manera, se comunican de alguna manera porque tratan de cortarles cualquier tipo de comunicación, hermano? O sea, traten de vislumbrar ese panorama. En aquellos entonces no contamos con la tecnología para comunicarnos como lo hacemos hoy. ¿Cómo hacía esta gente para ponerse de acuerdo, para reunirse aún siendo perseguidos? Y estando en esa condición de ser iglesia, tenían que actuar como una iglesia normal, como un servicio normal se hacía antes. Entonces, es interesante que Pedro esté uniendo esto como si nada estuviera pasando, pero
Si usted ha leído 1 Pedro del capítulo 1, va a entender muy bien por qué está diciendo lo que dice. Y en medio de que Pedro les está diciendo, miren, el fin de todas las cosas ya se acerca, pero no les digo esto para asustarlos, sino para que agarren más ánimo y que esta tribulación no les afecte, sino que en medio de todo esto su conducta sea como el de la iglesia. No se detengan, sigan enseñando, pero principalmente sepan, y en medio de todo esto que llegamos al versículo 10, sepan que cada uno de ustedes ha recibido un don. Y aquí es donde yo quiero empezar a escucharles. ¿Por qué? Porque Pedro en medio de todo esto les exhorta a la iglesia a que busquen la forma, porque sí la había, de servirse unos a otros. Entonces yo tengo una pregunta muy importante antes de avanzar al texto. Y ustedes la pueden ver ahí. Quisiera escuchar a tres de ustedes. ¿Qué pasa cuando el servicio no importa dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué consecuencias creen ustedes que puede haber a largo, corto y mediano plazo si una iglesia no le da la importancia al servicio bíblico como tiene que ser? Interesante las palabras de esa parábola, de los talentos, porque al final dice siervo inútil. O sea, un ministro inútil, dicen en otro idioma, y en otra traducción es servidor inútil. ¿Por qué les pregunto esto? Y gracias, hermanos. ¿Alguien más? Que nada. O sea, son muy buenas respuestas lo que han dado y llega justamente al punto que quiero llegar. En la teología del servicio, hermanos, simplemente el hecho de que una iglesia no le dé la importancia al servicio, bíblicamente hablando, la hace una iglesia sin unidad. Sin unidad. Por eso es que yo le estaba preguntando a Gaby. eh, Porque si la unidad en la iglesia está totalmente obsoleta, es solamente un club social, es solamente un grupo de personas que tienen en común solo una afinidad, ya lo hemos visto antes, pero no pasa, no hay un vínculo más allá de la afinidad. Y lo que ya hemos estado en algunos juegos anteriores sabemos lo que eso implica. Vivir la vida cristiana es más que vivir en afinidad con mis hermanos y hermanas. Sí, podemos tener muchas cosas en común siendo tan diversos los que estamos acá, viniendo de tantos contextos diferentes, pero nos une algo muy fuerte que es lo que Cristo ha hecho. Un vínculo más fuerte es Cristo. Entonces, y ese vínculo traspasa cualquier contexto, idea política, idea deportiva, idea de posturas teológicas. O sea, realmente cuando tenemos ese vínculo, y la base está sobre ese vínculo, el Señor llama a cada persona diferente al cuerpo a servir. Por eso he resaltado el texto de Primera de Pedro en Reina Valera, porque justamente esas resaltaciones a mí me dan 5 puntos sencillos que me van a orientar a entender la teología del servicio. Entonces, quiero que vayamos viendo uno por uno, basado siempre en el texto de Primera de Pedro 4, 10 al 11. Dice acá, según cada uno ha recibido un don. El primer punto que yo quiero que veamos es que cada cristiano ha recibido un don. Pregunto, ¿acaso no todos tienen dones para edificar a la iglesia? Pregunto esto porque siempre puede surgir un malentendido de que no, pero es que yo no puedo tener el don que fulano o fulana tiene. Yo no nací para ese don, o yo no tengo ese don. Sin embargo, otra vez son discursos bien sutiles que probablemente nos puedan orillar a entender mal el servicio. Porque usualmente las personas que se excusan en no ejercer sus dones porque no tienen uno, no tienen el que ellos quisieran o porque se comparan con otras personas, es porque usualmente o no han entendido cuál es su don o ni siquiera se han esforzado por entender cuál es su don. Y eso es importante, hermanos y hermanas de gracia y verdad. Cada uno de nosotros ha recibido un don de parte del Señor, según Primera de Pedro, para la edificación de la iglesia. Siempre, todos dentro del cuerpo tenemos una función, tenemos un propósito y tenemos un llamado. Eso es innegable, desde el más pequeño hasta el más grande.
desde el más inmaduro hasta el más maduro, desde el pastor que predica hasta el que limpia los baños. No hay una jerarquía en ese sentido donde Dios no llame a alguien por ser del Madrid o del Barcelona, por ejemplo, por ser afín a estos pastores o a estos otros, o por ser afín a política izquierda o política derecha. Eso no cabe dentro del diseño de la iglesia. Entonces, por eso es importante. Y eso, bajo estos cinco nos vamos a ir esta ocasión. Cada creyente ha recibido un don. ¿Por qué me interesa que entendamos esto? Porque esto no aplica solo para el liderazgo, porque se suele malentender que los dones son relacionados al liderazgo. Ahora, los dones no tienen que ver tanto con el liderazgo, sino con el manejo de la palabra del Señor. Ese es el punto, lo voy a repetir. El que Dios nos haya dado dones tiene que ver más con la enseñanza de la palabra del Señor que con un puesto de liderazgo. ¿Por qué? Porque es la típica excusa que la gente toma para que no, los dones son para el liderazgo y los demás de la iglesia, mientras ven que el otro está desarrollando su don, su llamado, solo estoy siendo espectador, solo estoy observando de manera pasiva. En muchas iglesias sí. Ok, o sea, y que Dios lo use, que Dios lo llame, que Dios lo multiplique, que Dios haga esto con él, y yo estoy aquí feliz viendo de lejos. Pero no es eso el diseño de la iglesia. Cada uno ha recibido un don. ¿Por qué, hermanos, es incorrecto afirmar que no todos tienen dones? Quisiera escuchar algo. ¿Qué otra cosa nos dice el texto de Pedro? Que el don es resultado de la gracia de Dios. Versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores, como buenos mayordomos, dice la traducción. ¿Mayordomos de qué? De la multiforme gracia de Dios. Cuando usted y yo entendemos que el don es resultado de la gracia de Dios, no me quito la excusa de que Dios no me ha dado un don. Porque si yo estoy diciendo que yo no tengo un don, estoy diciendo que a Dios se le olvidó impartirme gracia a mí lo suficiente como para darme un don. Negar que Dios no me ha dado un don es negar la gracia multiforme de Dios. Y esto, amados hermanos, nos ayuda un montón a evitar caer en la comparación. ¿Por qué? Porque otra vez hay argumentos dentro de la iglesia que pueden decir, pero es que yo admiro a fulano de tal porque el Señor lo está usando de tal manera, o a veces yo puedo envidiar a fulano de tal, o yo quisiera tener eso, o nos sentimos de alguna manera inferiores por no tener estos dones. O sea, pero otra vez, ¿cómo nosotros estamos entendiendo, cómo estamos calibrando dentro de nuestras mentes que el lugar donde Dios nos ha puesto, sea cual sea, no es un lugar sin sentido, no es un lugar sin propósito? ¿Por qué creen ustedes que el ser humano busca compararse erróneamente con otros? Exacto, puede ser el lado contrario, compararnos para sentirnos superiores. Muy directamente ahí, hermanos, en esto del servicio, la humildad y el orgullo son eternos rivales. Por eso es que otra vez es importante recordar la relación de Daniel y Jesús. Marcos. ¿Por qué? Porque el servicio es el panorama perfecto para evidenciar tanto la humildad o el orgullo. O la falta de humildad. Entonces, hermanos, que es importante entender que el don es el resultado de la gracia de Dios, porque eso me quita la excusa de que Dios no me ha dado un don. Porque Dios ha sido el artífice de que Él, desde antes de la fundación del mundo, escogió nuestras vidas para insertarnos dentro del cuerpo con un sentido, con un propósito, con un llamado. Número 3, somos responsables de usar ese don. Y ahí es donde yo amarro lo que nuestro hermano Ángel dijo. Muy buen ejemplo el de la parábola de los talentos.
A la hora de entregarse un talento se espera a que se haga un buen uso, no se espera a que este talento quede desperdiciado, porque el que lo desperdicia es llamado un servidor inútil. Otra traducción es improductivo. Entonces, ¿por qué creen que nosotros debemos tener una responsabilidad por los dones que Dios nos ha dado? Nos va a pedir cuentas. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva, nosotros podemos entender bien las dos anteriores. Dios te ha dado un don por su gracia, pero al entender esa joya, yo debo tener una participación responsable con el manejo de ese don, tomar decisiones de acuerdo a ese don, cómo yo practico ese don dentro de la iglesia, porque ahorita lo estamos trasladando al contexto de la iglesia, pero fuera de ella, cómo estamos sirviendo otra vez en el lugar donde Dios nos ha puesto, como lo dijimos el domingo, familia, trabajos, amigos, cualquier clase de relación donde Dios nos ha permitido. Siempre va a haber una oportunidad para ejercer nuestro servicio a los que nos rodean. Y eso es lo importante de entender. Porque cuando yo tengo esa base de que cada uno de nosotros somos responsables de ese don, no hay excusa para no pulirlo, no hay excusa para no perfeccionarlo en cierto sentido. Y otra vez, no desconectemos el hecho de que cuando hablo de dones, no estoy hablando de cuestiones de liderazgo, cuestiones de posición, no. Todo esto, todos los dones que están girando, y ojo, todos los dones que Dios nos da siempre va a llevar incluido la dirección hacia la palabra de Dios, o a partir más bien de la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí juega un papel importante, porque a la hora de que yo ejerzo mi servicio, la base de ese servicio parte de lo que la palabra de Dios me da, de lo que la palabra de Dios me manda a enseñar. Por ejemplo, el que enseña desde el púlpito, ¿qué es lo que enseña? La palabra del Señor. Los que sirven a los niños, ¿qué les enseña? La palabra de Dios. Cada área, desde los que limpian, incluso hasta los que estamos en el sonido, ¿qué es lo que buscamos reflejar? Algo que pueda ayudar a que la palabra del Señor sea bien enseñada. Al final todo cabe bajo el embudo de la palabra de Dios. Y por eso es que debemos tener ese sentido de responsabilidad. Le expongo un caso en ese sentido. Tener esta responsabilidad nos ayuda mucho, hermanos, a batallar con arranques impulsivos donde es que si no lo hago yo, nadie lo hace. ¿Ya han escuchado esa frase? Pero, ¿cómo podríamos responder ante una persona con esa mentalidad? Es que si no lo hago yo, nadie lo hace. Sí, es importante entender la responsabilidad que tenemos porque otra vez, si lo vemos con la meta de, ok, el propósito de esto es reforzar la unidad, porque sin unidad no hay un servicio consciente y si no hay un servicio consciente, no hay una conciencia, como le decía la hermana Rosy, es imposible. Esto va a ser una jornada extra laboral y bajo esa mentalidad va a ser cargoso todas las semanas. Entonces, ¿pero qué más? Hay algo más que el texto de Pedro nos está diciendo. Y quiere ir al cuarto punto. Cuando entendemos la responsabilidad de usar el don que Dios nos ha dado, entendemos que ese uso es para dos cosas. Para el bien de los demás y para la gloria del Señor. A mí me encanta usar esta frase. Estas son cosas, no es algo que usted no sepa, pero no es algo que no necesita recordar. Ahora bien, usamos el don para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Aquí en la Biblia de las Américas dice que cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros. El texto es bastante explícito, igual en la Reina Valera, ministrelo a otros.
La Reina Valera usa esta traducción de la acción de servir como ministrar, porque la palabra aquí es diáconos o diaconía. Interesante, porque de esa palabra en griego es que se traduce ministro o servidor. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo, ejecútelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como mayordomos que han entendido la responsabilidad que su amo les ha delegado. Y Pedro, más allá, si alguno ministra, o si alguno sirve, que sirva conforme al poder que Dios le da. Ahora, es interesante esto, porque si ustedes notan, hablar, ¿qué cosa? Ministrar, ¿de qué manera? De manera de ejemplificar la palabra. O sea, esto no se escapa del uso de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es interesante ver esto. Cuando yo tengo y estoy pensando, ok, ¿para qué estoy sirviendo? Para mis hermanos. Sí, eso es la parte horizontal. Eso no debe salir de nuestra ecuación porque el Señor en su bondad siempre provee personas difíciles a nuestro alrededor. Siempre. Y eso es bondad del Señor. Dios provee personas difíciles, siempre. Eso fue una lección que de verdad aprendí muy bien. Y segundo, al yo servir a estas personas difíciles y a estas personas también sencillas, si le llamamos de esa manera, estoy edificando al cuerpo y estoy honrando al Señor. O sea, esto es tan complementario, otra vez, en cada grupo, y esto pasa en todas las iglesias, hermano, en cada grupo de servicio siempre hay hermanos difíciles, siempre hay hermanos que son más sencillos de llevar, de tratar, pero no ve a esa gente difícil como fuera de la ecuación, es como esta gente ni debería de estar sirviendo, no, no, no. Si usted ha entendido la teología del servicio, entiende que aún estas personas, Dios las ha llamado, Dios les ha dado un don y por lo tanto deben desarrollarlo, tienen la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, hay que ver más allá. A mí hace poco alguien me dijo, cuando me enojaba con alguien, acuérdate que ese no es tu último enemigo. Acuérdate que tu lucha no es con carne ni sangre. Cuando nosotros tenemos arranques de ira bastante rápidos en la semana, es una verdad muy sencilla que recordar, y en la iglesia no es la excepción. Hay hermanitos que pueden sacarle la cana verde rapidito a usted, pero acuérdese que su lucha no es con esa persona. Y véalo como una muestra de la bondad del Señor, puliendo su carácter en medio del servicio para edificar a este hermano difícil, a esta hermana difícil, y para que Dios sea honrado a través del modelo de servicio que usted le está haciendo a este hermano, a esta hermana y a la iglesia del Señor. Bonito es decírselo ahorita. Pero cuando llega el momento del laboratorio es donde realmente evaluamos estas cosas. Y aquí viene lo otro. ¿Esto es en sus fuerzas? No. Por eso es que el texto de Pedro está diciendo, si usted hable conforme a la palabra de Dios, si usted ministra, sirve, ejecuta este llamado, hágalo en la medida que el poder de Dios les ha dado a ustedes. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Exacto. Más específicamente, su espíritu. Cuando el texto está diciendo que el servirnos unos a otros es a la medida del poder que Dios nos da, está hablando de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante recordar esto, hermanos? Porque otra vez, soportar, servir, amar a la gente de la congregación, tanto la que es difícil como la que no lo es un acto de amor, pero este acto de amor está impulsado por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tiene sentido, si repasamos otra vez en estos 5 puntos de la teología del servicio, primero cada cristiano ha recibido un don. Segundo, el don es resultado de la gracia de Dios. Tercero, somos responsables de usar ese don. Y cuarto, usamos el don para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Y en último lugar, servimos conforme al poder de Dios. Entender estos 5 puntos que son sencillos, pero no por eso menos importantes,
a mí me va a mantener completamente los pies en la tierra y a agarrar lo básico de la motivación por la que yo sirvo, que al final es glorificar a Dios, pero ya lo dijimos al inicio. ¿Cuál es el propósito? Reforzar la unidad. Es importante que al entender que a la vez que estamos sirviéndonos, estamos reforzando la unidad. Esa pregunta ya la hizo René en ocasiones anteriores, pero hermano, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué usted sirve? Y de hecho usó un texto muy conocido de Efesios. Y ahí ya le di la pista. Efesios 4:12. Pablo está hablando a los efesios, les está haciendo una exhortación a que maduren. Es una iglesia de gentiles que venían de otros contextos, igual que ustedes y que yo, veníamos de distintos trasfondos, de diferentes colonias, de diferentes situaciones económicas, pero ahora ya son uno en Cristo. Pero la exhortación es que estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas y toda la lista que da, a fin de, con el propósito de, y subraya esta palabra, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:12. ¿Qué implica la palabra perfeccionar? Madurar, crecer, fructificar. Y yo les preguntaba esto a unos hermanos en el discipulado. ¿Por qué creen ustedes, amados hermanos? Los discipulados no contestan porque ustedes ya lo saben. Porque creen que el tema de la madurez está bombardeado en el contexto de la iglesia, en las cartas tanto de Pedro como de Pablo, incluso Santiago. Porque creen que el tema de la madurez calza aquí en el servicio. Qué importante lo que dijo él, porque en algún punto de nuestro ministerio, o si nunca ha pasado, pero en algún momento va a pasar, sí hay hermanos que le felicitan por su labor, que le honran por su labor, que se acercan y le dicen, hermano, gracias por lo que tú estás haciendo. Hay algo que en el segundo o tercer jueves de Coinonía, cuando empezamos esto de los jueves, hicimos, y me quedó muy marcado. Y una dinámica que hicimos fue lo que estamos acá hoy por hoy. Tal vez algunos tienen más tiempo de conocerse, otros no, pero trate de hacer este ejercicio en lo que queda de este año. Fíjese en cada rostro que está ahorita a su alrededor. Note, note, o por lo menos trate de conocer el contexto del que viene esta persona. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cómo vino a parar aquí? Porque cuando usted entiende eso, entiende hasta cierto punto el proceso que esta persona ha pasado estando acá, antes de venir acá. Y de alguna manera estoy plenamente convencido de que el Señor obra y perfecciona su caminar a través de estar llegando a la iglesia e involucrarse con los hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se le acercó a una persona de la iglesia que usted ya le conoce el trasfondo, ya tiene rato de conocerle, y le dio gracias personalmente a Dios enfrente de esta persona por la madurez que usted ha visto en esta persona, por el crecimiento que ha visto en esta persona? ¿Cuándo fue la última vez que se acercó a alguien fulano, fulana? Le doy gracias a Dios. Sé que tal vez te agarré en un momento que nada que ver, pero quiero decirte estas palabras. Gracias a Dios por la obra que está haciendo en tu vida. Porque yo he sido testigo de cómo veniste a la iglesia y cómo Dios te está llevando ahorita. Eso alienta, no estás inflándole el ego al hermano o a la hermana. Estás dándole un testimonio de la obra del Espíritu que está siendo perfeccionada, que a la larga se cule más cuando nos servimos unos a otros. Nos estamos recordando que hemos sido puestos para perfeccionarnos como santos para la obra del ministerio. Un ministerio que conlleva predicar la palabra, ejemplificar la palabra. Y Pablo sigue añadiendo aquí en Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo. El cuerpo edificado cuando hay unidad. Hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No podemos desligar la fe del conocimiento. No la podemos desligar y mucho menos la podemos desligar de la unidad. Podemos tener conocimiento, podemos tener convicción, fe, pero si no hay unidad, esto no se materializa. Entonces,
¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Dios nos da dones a todos de acuerdo con su gracia para ser ejercidos por el Espíritu. Pero otra vez, no es principalmente como mucha gente erróneamente lo puede ver. Porque es como si el Señor me ha dado un don. Les pongo un ejemplo. Si el Señor, afirmo yo, que me ha llamado a predicar exclusivamente y solamente a predicar en gracia y verdad, yo me voy a quedar ahí y ahí me voy a sentir realizado como individuo. Porque ahí es donde Dios me ha llamado. Pero crean que esa es una mentalidad correcta del don que Dios me ha dado. Yo solamente puedo servir a los niños porque yo sé que ahí es donde Dios me ha llamado y yo no puedo hacer otra cosa porque me tengo que enfocar ahí porque es ahí donde Dios me va a sentir realizado. Creo que es una buena mentalidad. El Señor me ha llamado a estar en sonido, me ha puesto a estar en limpieza, me ha puesto en cafeterías. Aquí cabemos todos los grupos, hermanos. Pero si nos encasillamos en un solo don, ¿creen que eso es un pensamiento correcto? Otra vez, Efesios 4:12, es para el crecimiento de su iglesia, para que crezcamos en unidad. Y aquí es donde yo quiero ir terminando, porque pueden haber perspectivas erróneas en cuanto al servicio. Porque muchas veces podemos caer en el error de creernos con el derecho a servir únicamente en la manera en la que nos sentimos dotados. Como yo puedo tocar guitarra, pues ahí me voy a quedar hasta que Cristo venga. Como yo puedo cantar, ahí me voy a quedar hasta que Cristo venga y ahí voy a morir. Claro, pero mi punto es, no, pero es un punto válido, pero mi punto es, si es correcto aspirar solamente a eso. El que está, si en la cafetería también puede ver. Exacto. Cuando entendemos el servicio de esta manera errada, que no nos podemos sentir realizados sino en la burbuja donde creemos que Dios nos ha llamado, porque de entrada tenemos que asegurarnos que sí, Dios nos ha llamado a esto, tenemos que estar plenamente seguros, pero es yuca saber, es difícil saber que como si no servimos de esa forma, pues no servimos. Y eso es malentender todo el texto de Pedro. Otra vez, el propósito del servicio es que el cuerpo sea fortalecido, no nuestra realización personal. No nuestra realización personal. ¿Por qué? Que muchos agarran sus dones para abrazar una realización personal a la que Dios no nos ha llamado a tener. Nos sentimos plenos, pero en Cristo. Nos sentimos plenos sirviendo. Nos sentimos plenos cuando la unidad es reforzada en la iglesia. Y entonces, y eso, lo que justamente decía hermana Norma y todos los que han dicho algo similar, eso significa que servimos donde el cuerpo necesita ser fortalecido. Cada iglesia local de sana doctrina tiene un área donde necesita ser fortalecida. Hay iglesias que tienen un excelente grupo de alabanza, pero están escasos de personas que enseñen a los niños. Hay iglesias donde su ministerio de niños es excelente, bien organizado, grandísimo, por el montón de niños que llegan, pero el pastor es el mismo que canta y ni siquiera les sabe dos notas. Hay necesidad para alimentar a los hermanos, por ejemplo, en otras iglesias. Pero probablemente nadie de los que llegan, nadie sabe cocinar. O sea, cuando realmente nos interesa saber la necesidad de cada iglesia, en este caso la nuestra, Gracia y Verdad tiene su fortaleza, Gracia y Verdad tiene una necesidad que debe ser fortalecida. Y por eso es que Dios pone a cada uno a ejercer un don. El hecho de que Dios nos haya dado dones a usted y a mí para usarlos sirviendo a los demás, no busca limitarlo en lo que usted hace solamente, sino que lo va a capacitar para hacer lo que tiene que hacerse en ese momento. Sí, probablemente Dios ha llamado a más de alguno aquí, a algún hermano a predicar el evangelio desde un púlpito, pero hoy por hoy puede barrer, puede cantar, puede tocar un instrumento si se practica bien, puede ayudar a donde ve la necesidad. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ha entendido todo lo que hemos visto. Podemos estar equivocados acerca de qué don o dones creemos que Dios nos ha dado incluso. ¿Se ha puesto a pensar? Probablemente puede estar
equivocado en creer que Dios le ha dado un don cuando realmente no lo quiere ahí. Cuando mi madre me va a probar, cuando yo estudiar, Exacto. ¿cuál se puede ser? Algo básico para ir terminando. ¿Cómo yo descubro mi don en ese sentido? Algo práctico. Y pues, aquí, hermano, y probablemente pueden ser bienvenidos. Me encanta esta dinámica, me encanta. Pueden ser bienvenidos a estar en desacuerdo conmigo. Pero si usted no se anima a probar o a ayudar más bien, ayudar cada área de la iglesia donde estuve en la necesidad en una, por lo menos en una, Dios le va a usar. Pero si usted no se anima, ¿cómo va a entender cuál don le ha dado el Señor? Hay gente aquí que no tiene paciencia con los niños y está bien. Está bien en el sentido de el Señor no te ha llamado ahí, pero eso no significa que en algún momento no puedas apoyar ahí. Ese es el punto. Hay hermanitos que vocalmente no cantan bien, pero eso no significa que eso va a limitar su participación a la hora del canto. Hay personas que le tienen un pavor a estar frente a las personas para enseñar la palabra, pero son excelentes consejeros. ¿Se entiende la idea por dónde quiero llevar? Entonces, el punto de esto es que es más edificante que usted ponga manos a la obra y empiece a servir, pero entendiendo primero que usted se ha sentado y se ha preguntado cuál es su don y ha ejercido acción a través de esa decisión. Porque la meta del servicio es la unidad. Usted no hay otra manera de descubrir su don si no es a través del servicio. Usted va a descubrir su don cuando usted sirve. Porque si no, ¿para qué se va a dar cuenta que sirve? Usted sirve para algo, eso estoy seguro, dentro del diseño de Dios. Usted sirve para algo. Usted no es un inútil en ese sentido, usted no es un inútil. Pero otra vez, creer que tenemos el derecho de servir únicamente de una manera en específico, porque es el camino para donde yo me siento realizado, es no entender la teología del servicio. Entonces, amados hermanos, esos 5 puntos que hemos aprendido hoy, de que cada uno de nosotros ha ejercido un don, que este don es resultado de la gracia de Dios, que somos responsables de usar este don, que lo hacemos para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Servimos gracias a la obra de su Espíritu en nosotros, nos hace entender algo básico. Otra vez, esto no es algo que usted no sepa ya, pero no es algo que no necesita recordar. Entonces, hermanos, tiene tarea, evalúe a su iglesia local, identifique las falencias que hoy por hoy hay, ore, arrodíllese, pregúntele al Señor cuál es el don que le ha dado. Y a partir de ahí comienza a explorar. Hay un montón de grupos en los que usted puede ser una gran ayuda, porque va a reforzar la unidad. No solamente nos va a sacar de agua para un domingo o un jueves. No, piénselo bajo la lente de lo que hemos aprendido ahora. Usted está no solamente supliendo una necesidad práctica, está reforzando la unidad. ¿Qué vamos a hacer después de esto? A convivir. ¿Qué necesitamos para esto? Que los hermanos muevan la mesa, que muevan la silla, que los que sepan cocinar sirvan, que los que sepan servir sirvan, literalmente. Hay hermanos que se han preparado hasta para servir la comida. Hay hermanos, o sea, ustedes se preparan para venir a la iglesia en diferentes áreas. Solo para asistir, ustedes se preparan. O sea, el hecho de que el servicio requiera esta preparación nos dice mucho de cómo estamos entendiendo lo que la Biblia dice sobre el servicio. Y quiero terminar justamente con eso. El ejemplo de Jesús, usando la visión de Daniel. Si Jesús, siendo Jesús, él dijo, yo no vine aquí para que me sirva. No es esa mi misión ahorita. Esa realidad va a ser para más adelante. Ahorita, la necesidad ya está identificada. Lo que necesito es modelarla. Y él sirvió a sus discípulos hasta el final, para que al final, todos los discípulos que lleguen al final de los días, vengan y les sirvan a él. Otra vez lo decíamos el domingo. Qué precioso es ver la eternidad, no con el ente de, ay, voy a estar en una hamaca con un coco, sino que
voy a estar con un cuerpo glorificado lo suficientemente capaz para servirle a Él junto con mis hermanos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a entender el servicio y a practicarlo correctamente. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.